Muy buen día, cordial saludo. Mi nombre es Luis Miguel Pujol Ibarra y ante ustedes mi intención investigativa titulada Análisis explicativo de la influencia de los factores socioeconómicos, culturales y didácticos en las dificultades de la transición matemática en estudiantes de educación básica en Riohacha, La Guajira, Colombia. A continuación, iré haciendo un despliegue de los diferentes aspectos relacionados a la investigación, empezando por un resumen del proyecto en el cual la idea es proponer un estudio explicativo que indague y al final promueva un constructo teórico que demuestre en qué consiste la influencia de los factores socioeconómicos, culturales y didácticos en esa etapa de transición de las matemáticas que va entre los grados séptimo y octavo hacia noveno, en el que el estudiante pasa de educación aritmética en cuanto al contexto matemático hacia la aritmética, que tiene más un contexto abstracto y en el que se indica que hay un índice de reprobación altamente preocupante. El enfoque de esta investigación es un estudio explicativo con un diseño mixto, secuencial, en el contexto ya mencionado, en las instituciones educativas de Riohacha, La Guajira, especialmente en el Centro de Integración Popular IPC. El objetivo es orientar acerca de qué intervenciones pedagógicas se deben hacer y qué políticas educativas locales se deben implementar y, en el caso que sea necesario, modificaciones al PEI, con el objetivo claro de solucionar la problemática ya mencionada. Con respecto al planteamiento del problema, en la descripción se encuentra el hecho en el que se ve con mucha preocupación que el estudiantado o la población estudiantil de la escuela o el colegio IPC presenta un índice muy alto de reprobación en la transición en el área de matemáticas de básica aritmética hacia el álgebra. De manera que estas manifestaciones parecen relacionarse con factores asociados a la situación socioeconómica, a los índices de delincuencia y demás aspectos que afectan enormemente a la población circundante de la escuela. También hay factores culturales que están afectando esta transición y, por supuesto, el ámbito didáctico del docente en el aula, que van todos de manera coyuntural, están afectando a esta transición, lo que nos lleva a una formulación de una pregunta asociada al respecto, y es ¿por qué y en qué medida la convergencia, la unión, el conjunto de estos factores socioeconómicos, culturales y didácticos explican las dificultades en esa transición de las matemáticas entre la aritmética y el álgebra observada en los estudiantes de básica secundaria en las instituciones de objeto de estudio? Este interrogante general plantea lo siguiente: ¿cómo y en qué medida influyen los factores socioeconómicos, culturales y didácticos en las dificultades de la transición matemática en estudiantes de la educación básica? Que es nuestra pregunta general de mi intención investigativa, lo que nos lleva a unas preguntas específicas asociadas a cada una de las variables que se generan a partir del planteamiento de esta situación. Empezando por factores socioeconómicos, de qué relación existe entre los niveles socioeconómicos de la zona circundante a esta institución con respecto a la transición matemática entre la básica, aritmética y el álgebra. También, ¿cuáles son los factores culturales y de qué manera la práctica cultural, el uso del lenguaje en el hogar y su comprensión inciden en la resolución de estas situaciones abstractas entre la álgebra básica y la aritmética y álgebra? ¿Cuáles son los factores didácticos y en qué características la práctica didáctica del docente con respecto a las metodologías, tipo de evaluación o qué recursos utiliza se asocian con mayor o menor incidencia a las dificultades de esta transición matemática? Y luego viene otra de las preguntas específicas, y es cómo, en qué medida la unión o la relación que hay entre estos factores está afectando de manera acumulativa y cómo, en qué medida se funcionan como amortiguadores en el aprendizaje matemático en los niveles ya mencionados. Por último, la pregunta específica de mayor influencia es cuáles son las estrategias pedagógicas contextuales que podrían adaptarse o diseñarse a partir de los hallazgos que generen esta investigación.
Eso nos lleva a unos propósitos específicos con respecto a las variables socioeconómicas, a las prácticas culturales, prácticas didácticas, modelo explicativo y un propósito específico asociado a las recomendaciones. La justificación de esta investigación pasa por ámbitos asociados a la relevancia teórica, a la relevancia pedagógica y práctica, la relevancia social y de políticas públicas y locales, la originalidad de nuestro proyecto. Por supuesto, hay asociado a una línea investigativa llamada investigación pedagógica, que es, por supuesto, con la guía de mi docente. Es la línea de investigación que, más allá de que tenga un énfasis en didáctica de las matemáticas y evaluación educativa, fue destacada a partir de un subconjunto de líneas de investigación en las que hay otras posibles entre didácticas de las matemáticas, evaluación y diagnóstico y formación docente. Por ahora, entonces, la línea propuesta de investigación es investigación pedagógica. En el marco conceptual y con respecto a las variables, se encuentran las dificultades en la transición matemática, que pasa por los impedimentos observables en la capacidad que tienen los estudiantes para mantener y transferir sus conocimientos matemáticos entre un nivel y otro. Las variables van también dentro del aspecto de los factores socioeconómicos, factores didácticos, factores culturales. En nuestra metodología, el enfoque se centra en un enfoque mixto, secuencial, explicatorio o explanatorio, en donde primero tendremos un enfoque o un análisis cuantitativo en el que se aplicarán modelos y patrones estadísticos para asociar cuáles son estas dificultades. Luego, a partir de este estudio cuantitativo, se plantea un modelo o estudio cualitativo que explicará cuáles son de manera más profunda estos mecanismos y procesos asociados a entrevistas y demás factores o herramientas aplicadas a diferentes actores en el marco del contexto educativo institucional. Y obviamente las fases pasan primero por una fase cuantitativa diagnóstica y luego la fase cualitativa explicativa para luego integrarse en los resultados. La implementación y resultados esperados pasa por una muestra de participantes en donde en la escuela habrá una selección de 6 a 10 instituciones públicas asociadas a este contexto con condiciones socioculturales similares, con una muestra entre 200 y 400 estudiantes y las entrevistas a actores relevantes en esta situación y problemática que irían entre 20 a 30 docentes de asignaturas de matemáticas y afines. Los instrumentos pasan por una prueba estandarizada y adaptada a habilidades matemáticas, que esa es la parte diagnóstica, cuestionarios socioeconómicos y de recursos de aprendizaje en el hogar, guías y entrevistas semiestructuradas para docentes y familiares o algunos otros actores presentes en las familias de los estudiantes, y las guías de observación de las prácticas didácticas. Como decía anteriormente, los análisis de datos pasan por aspectos cuantitativos y cualitativos, y el cronograma tentativo está a 12 meses, en donde empezamos con una organización a partir de mi línea de investigación, que va por la revisión de la bibliografía de los instrumentos, las aprobaciones éticas de los contratos institucionales, relaciones de datos cuantitativos, análisis cuantitativos, recolección de datos cualitativos, análisis e integración de la información en el aspecto cualitativo y, por último, una redacción de un informe final con las propuestas a partir de todos los hallazgos. Alcances y limitaciones. El estudio ofrecerá una explicación contextualizada que puede orientar a una intervención que puede incluso pasar de nivel municipal a nivel regional. Habrá limitaciones generalizadas al contexto que son similares a donde se encuentra nuestro colegio, que son posibles sesgos en cuanto a los autoinformes, las restricciones logísticas y el acceso a algunas comunidades. El resultado inesperado va a la identificación de las variables críticas, a el modelo explicativo que articule los factores socioeconómicos, culturales y didácticos, y las recomendaciones concretas o el constructo teórico acerca de cómo y debe ser la intervención pedagógica para llegar a una propuesta de políticas escolares, resignificación del PEI y formación con respecto a los docentes. Esta es nuestra intención o mi intención investigativa, y quedo, por supuesto, presto a las respectivas correcciones que tengan lugar. Y eso es todo. Muchísimas gracias y hasta pronto.